¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Como cada lunes, saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, maestro Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Buenas noches. Eh, Buenas noches, mi estimado Rodrigo. Feliz, feliz, un programa que pinta para estar bastante divertido y pues una súper invitada, hermano. Sin duda alguna, y ya ven que tiene sus frutos el conectarse con nosotros y comentar cuando están otros invitados, porque así fue como pudimos contactar a nuestra querida amiga, y voy a decirlo con todo el respeto, vieja conocida, porque son muchos años de conocernos, no por otra cosa. Y Este, viejitos nosotros, hermano. viejitos nosotros, ella es muy joven, mi eterna capitana, porque así la veo y así le llamo, y es mi capitana eterna del representativo de hace algunos años, ya casi 10, Andrea, de la selección femenil de fútbol soccer de la UNAM. Y nos da muchísimo gusto recibir en esta su casa a Andrea Romero Olivares, Heidi para los cuates, así como le decíamos Correcto. a Ana Laura Galindo, a Panda, le decíamos Panda de cariño, porque así lo conoce todo el mundo. Heidi para los cuates. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias a los dos. Hola Luis y hola Rodrigo. Qué gusto poder estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por el cariño que siempre pues me han mostrado y a la UNAM por todo lo que me ha aportado y me sigue aportando. Por eso decía que bienvenida a esta tu casa, tu eterna casa, porque Sí, bien lo decía alguien hace algún tiempo que es muy difícil entrar a la UNAM, pero es prácticamente imposible salir. Aunque te sí, hayas titulado, la llevas tatuada en el corazón, y cuando es en el ámbito del deporte, como en el deporte y lo académico, como fue tu caso, pues lo llevas tatuado en la piel, en el corazón. Y pues nos da muchísimo gusto recibirte. Como te habrás dado cuenta porque has visto los últimos programas, esto no es otra cosa que un pequeño pero muy sentido y merecido homenaje a personas, hombres o mujeres, que como tú, a lo largo de los años han dado brillo y lustre al deporte universitario, y que además han tenido un paso dentro de la esfera académica de la universidad, combinando esto que es un binomio perfecto, diríamos, de estudios y deporte, de academia y deporte. Y como tal, pues insisto y lo subrayo porque me da mucho gusto y es para nosotros un honor el tenerte aquí en Semblanzas Deportivas. Ya te habíamos tenido en alguna otra ocasión para una entrevista no me acuerdo cuál era el programa, Luis, y en... creo que Fue sí. ayer, hermano, entonces yo tampoco me acuerdo. Pero bueno, aquí en Semblanzas Deportivas es la primera vez y nos da muchísimo Sí, gusto. debe Y haber sido pues como de esta de historias de anécdotas, debe haber sido. yo creo que fue en historias y Algo sobre el anécdotas. campeonato, algo así. Así es. Y bueno, pues como ya es costumbre aquí en Semblanzas Deportivas, vámonos desde el principio y como tal, ¿dónde y cuándo nace Andrea Romero Olivares? Pues muchas gracias. La verdad, el honor es para mí poder estar acá. Y bueno, pues Andrea nace aquí en la Ciudad de México un 20 de abril de 1992. Así me... Ayer. Eh, Prácticamente antier, ¿no? Ayer, antier. Este, ¿En qué rumbo de la Ciudad de México creciste los primeros años? Los primeros años siempre estuve hacia el al oriente de la ciudad, digamos, un rumbo hacia Prepa 2, por allá. Después me fui todavía más al oriente, hacia por donde está el CCH Oriente. Entonces, pues bueno, por allá es mi familia, ya se conocieron mis papás, de la Agrícola Oriental, ahí Agrícola empezamos. Oriental, claro que sí. Sur Correcto, 24. Sur 24. Yo Y, estaba en la Sur 16. La familia, sí, sí. Sí. y ahorita que mencionaba a la familia, Luis, aprovecha, por favor, porque Andrea es hermana de un muy buen amigo tuyo. Y ya está conectado desde el principio. Ahí está mi buen Víctor, el
chaparrito con mucho cariño, así le decíamos. Una bala también. Parece, no sé qué hacen en esa familia, pero parece ser que les enseñaron a correr muy bien y como que son un poquito acelerados, pero súper bien. Amigo, un saludo. El hermano mayor de Andrea, a quien Correcto. saludamos con muchísimo gusto. ¿Dónde hiciste tu primaria, Andrea? La primaria la hice en la calle de Uxmal. La escuela se llamaba Garside, era una escuela privada, al lado hay un DIF, es muy conocido ese DIF. Entonces, como mi mamá estaba ahí trabajando, pues bueno, la escuela estaba muy cerca y la verdad es que lo disfruté mucho. Ahí hice mi primaria. ¿Y cómo era la niña Andrea Romero en esos primeros años, tanto en la escuela y si a esa temprana edad tuviste algún contacto o acercamiento con la práctica de algún deporte? ¿Cómo era Andrea en esos primeros años? Sí, la verdad es que siempre me ha gustado el deporte. No sé si por mis papás. Mi papá jugó en el Zacatepec, entonces siento que de ahí va. Mi mamá también hizo mucho deporte. Mi abuelo hizo box, entonces siento que de por ahí iba todo este ambiente y empecé prácticamente haciendo pues muchos deportes. Primeramente, mi hermano siempre estuvo en el fútbol americano, entonces yo era la porrista. Estaba en el grupo de animación, tenía alrededor de 3, 4 años y de ahí pues me metí a la gimnasia. Bueno, mis papás me metieron a la gimnasia, que agradezco muchísimo porque la gimnasia me dio la coordinación, la habilidad de poder desarrollar cualquier deporte prácticamente. Creo que soy muy afortunada y tampoco es como para presumir y demás, pero se me facilitan muchos deportes, no solo el fútbol, soccer. Entonces, pues bueno, creo que tiene que ver con esta práctica de la coordinación del tiempo-espacio que te pueda generar la gimnasia. Entonces, pues bueno, Andrea ahí empezó siendo porrista, siendo gimnasta, pero siempre le gustó el fútbol soccer. Entonces, en la primaria, pues al no poder hacer otro tipo de ejercicio, pues jugaba con mis compañeritos al fútbol soccer en un patio chiquito que hace mucho recuerdo que regresé a esa primaria y yo decía, pero este patio era enorme, ahora está súper chiquito. Sí, Suele pasar. Así se encogen las cosas con la vida. Sí, sí. sí, bastante. ¿Y en la escuela cómo eras como estudiante en Era, esos primeros era una años? niña más o menos, no era bueno, prácticamente, no sé si al estar en una escuela privada siempre hay como mucha competencia, desconozco, ¿no? Si a lo mejor en otro tipo de escolaridad, otro tipo de escuela sea igual. Recuerdo mucho tener un promedio bien, sin embargo, nunca era de las primeras. Y mi promedio, hablamos, pone tú 9.3, 9.4, y sin embargo no era de las primeras. Entonces, siempre había como mucha competencia por el hecho de tener calificaciones. Creo que solo una vez en cuarto de primaria o quinto logré estar en la escolta y nunca más. Sí, pero bueno, Oye, hago un paréntesis rapidísimo por mera curiosidad. sí. En qué época fue la que tu papá jugó con el Zacatepec? ¿Es de Híjole, la época del Harapos Morales o de... mm, ojalá por ahí ande mi hermano y le pueda preguntar a mi papá. No recuerdo Ahí bien, anda, ahorita le digo. pero, por ejemplo, estuvo, lo que nos ha contado, pues estuvo algún tiempo, él estaba en fuerzas básicas, nunca debutó, pero Ah, ok, perteneció a las fuerzas básicas, ok, pero ok. estaba todavía Roberto Medina jugando ahí para el Zacatepec, cuando Roberto Medina pues era ya alguien un poco más profesional, un poco más grande. Entonces pues bueno, en esa Sí, época más acá. aproximadamente es que mi papá andaba por ahí. No, no del Zacatepec que le tocó descender a la segunda división, entonces ya un poquito más, Creo que más todavía para no, acá. era cuando el Zacatepec andaba con todo. Muy bien. De la primaria nos pasamos a la secundaria. Correcto. ¿Dónde hiciste tu secundaria? Y lo mismo con la salvedad de que esta es la etapa de la adolescencia, de los Sí. cambios y bueno, pues lo mismo en el sentido de cómo era tu desarrollo en la práctica de algún deporte. Ya nos hablaste y nos comentaste esto de la gimnasia, que me parece fantástico, y también cómo te iba en la escuela. Sí, Cuéntanos. de la secundaria la hice en la misma escuela porque tenían primaria, secundaria, prepa. Entonces, ahí estaba yo también con mi hermano, ahí cursamos primaria, secundaria. Y antes de entrar a la secundaria, en lugar de dedicarme a hacer otra vez fútbol, digo, porrista o de la gimnasia, tenía alrededor, bueno, empecé un poco antes.
Obviamente mi hermano al jugar fútbol americano, pues como hermano mayor uno siempre quiere hacer lo que los hermanos mayores hacen. Sí estaba en la parte de las porristas, pero me gustaba mucho ver el juego. El fútbol americano me gusta mucho. Entonces, pues digamos que esta parte en la que tenemos que apoyar como porristas, pues me distraía y me quedaba viendo el partido. Entonces un coach me dijo, ¿quieres jugar? Y le dije, ¿puedo jugar? Yo, siendo niña, ¿puedo jugar? Y me dijo, sí, claro, puedes jugar. Y entonces pues volteé y les dije a mis papás, ¿puedo jugar? Y porque pues sí, ¿cómo iba a jugar, no? Fútbol americano, si de por sí ya el fútbol soccer estaba mal visto, ahora jugar fútbol americano para una niña, imagínate en ese momento cómo iba a ser. Yo era la única mujer, después invité a otra de mis compañeras que estaba en mi unidad donde vivía y pues bueno, empecé a jugar a partir de los 8 hasta primero de secundaria porque pues sí es verdad esta parte en la que pues el género masculino, ustedes se desarrollan mucho más rápido, entonces ya a ese momento yo ya no podía seguir jugando. Entonces mi hermano entra a la facultad de química y me dice, oye, pues esta parte de que pues también mis papás pues habían preocupado un poco y sí veíamos que era pues más diferente esta parte porque de los 8 a los 10 11 todavía pues la fuerza era parecida, pero ya entrando a esta etapa de la adolescencia, pues ellos ya tenían todo desarrollado, los músculos, todo, ¿no? Entonces, mi hermano me dice, hay un equipo representativo en la UNAM y me dice, creo que es Pumitas. Y yo, qué padre, ¿no? Y me dijo, vamos, yo te llevo. Entonces, él fue el que me llevó a los campos, pero no llegamos a Pumitas, llegamos directamente al representativo de la UNAM, a los equipos de extensión. Yo no sabía que existía Pumitas, en teoría íbamos a Pumitas, pero nos dimos cuenta, o bueno, ahí según nosotros preguntamos, ¿esto es Pumitas? Y pues a lo mejor en esta parte de jalar talento o jalar niñas que quisieran jugar, pues bueno, llegué ahí a Pumitas con Yair Juárez, con Yuridia Cruz, estaba la doña, que bueno, en ese momento le decía la doña, Alma Gabriela de la Alma Rosa también Gabriela de estaba la Rosa. entrenadora, y Gabo también estaba ahí, ellas eran las entrenadoras. Entonces, esta Gabriela Alonso, Ayuso, Alonso Ayuso o algo así. Sí, Gabriela Alonso, ella también estaba sí. como entrenadora. Entonces, pues bueno, de ahí es que llego a representativo de la UNAM, justo estando en esta parte de cambiar de la primaria a la secundaria. O Tenía sea, 11, 12 años, 10, 11, correcto, por 11 ahí, 12 años, 11, más o 12 menos. años. Sí, Ahorita que estamos viendo este, si algo caracteriza a Andrea es su amor por los animales, por eso es ay, que tiene sí, ahí ¿se ve? Perdón. un perrito ahí No, con está ella, bien, está bien. pero está súper bien, Sí, es también fue a parte saludar, dijo, yo soy es- parte de la familia. de su personalidad y de la Y familia. sí, es parte de la familia, o sea, yo no puedo, así desde que me acuerdo, Sí. siempre ha habido familia Lomito ahí. Oye, Rescatamos perros. Andy, ¿el nombre de Sí, tu papá? sí, Víctor Romero Ramírez. Don Víctor ya contestó Qué sí, que sí. sí, bien. que en a finales de los setentas, y yo me acuerdo porque pues yo soy de Cuernavaca y era, pues sí, la época, digamos, dorada del conjunto cañero, Sí, y de muy chico me tocó que me llevaran a ver partidos ahí al Coruco Díaz de Zacatepec, sí, entonces sí ahí tengo mero. así como que algunos recuerdos ahí, Ricardo Castro, Marlon Dávila, el Arapos Morales, en fin, Sí. cuando el buen Zacatepec, que jugaban los domingos a las 3 de la tarde y era un calor infernal. Pero bueno, retomando la plática contigo, dejas esta parte del fútbol americano por razones obvias de crecimiento, un poco lo que ocurre en Pumitas, que no llegaste a Pumitas, Sí, no llegué de a que Pumas. juegan niñas con niños en las Correcto. categorías infantiles y que justo al llegar a esta etapa de la adolescencia, se hace la separación para que, por lo que tú comentabas, ¿no? El Ujú. desarrollo físico muscular de los chicos, pues ya haría, no propicia la, ¿cómo se llama? Interacción La mixta. interacción, ¿no? De Sí, niños y niñas. correcto. Y no en mala onda, sino que a lo mejor no Sí, sí, pueden quizás medir sus fuerzas y sí, sería algo contraproducente. Pero llegas a los equipos de extensión muy sí, jovencita y con la
bajo la mirada de quien es el entrenador de la selección de nivel superior de la UNAM, del profesor Jair Juárez Jiménez, que en las últimas semanas pues nos hemos dado vuelo con el fútbol soccer, mi querido Luis, entrevistando a Jair, entrevistando a Quique Gómez, entrevistando a Panda Galindo, ahora con Andrea, pero mira, distintas facetas, ¿no? Y de la propia historia personal de cada uno de ellos, de cada una de estos invitados e invitadas, pero que van de la mano con el desarrollo de la práctica del fútbol, en este caso del surgimiento y consolidación del fútbol femenil dentro de la institución. ¿Qué nos puedes decir de esos primeros años con los representativos de extensión? ¿Dónde entrenaban? ¿Cómo era un día de tu vida que ibas a la escuela, ya en la secundaria? Sí. Este, el venir hasta acá, esta ciudad universitaria, el desplazarse hasta acá, esta ciudad universitaria, porque ahí, con lo que nos cuentes, yo quiero comentar algo que me pareció que hubo siempre de parte de tus papás y de manera particular de tu mamá, el llevarles comida a los chicos y a las chicas en este caso. Sí, fueron unos años padrísimos, me acuerdo mucho y yo creo que ha sido una de las épocas que más he disfrutado en mi vida. Pues justamente la escuela está por la delegación Benito Juárez, entonces no está tan lejos de aquí, pero bueno, vas entrando a la adolescencia. Mi mamá y mis papás afortunadamente pues siempre nos han apoyado a mi hermano y a mí a hacer el deporte y mi mamá trabajaba ahí en esta parte, pero también en la escuela pues ella siempre le ha gustado hacer de comer y tiene un sazón muy rico. Entonces empezó a vender tacos de guisado afuera de mi escuela, ahí a veces les ayudábamos pero entonces pues llega esta parte en la que yo tenía que ir a entrenar y yo salía antes, ella se seguía vendiendo y yo me iba sola, de ahí caminaba al Metro Zapata y del Metro Zapata pues a universidad y ya tomaba o los taxis colectivos que siguen habiendo o las rutas. En ese momento las rutas todavía no estaban tan bien, no había tantas rutas para llegar al campo, a los campos de la zona deportiva. Entonces, pues bueno, tomabas el taxi colectivo o a lo mejor le decías a alguna de tus compañeras, oye, te puedo ver afuera del metro CU por adentro de CU y ya pues nos vamos. Entonces, mucho tiempo estuvimos así, algunas de mis compañeras, algunas ya iban en la prepa, entonces pasaban por mí en sus coches y ya nos íbamos. Qué buena. Una de ellas es Ana Laura Galindo, no sé, perdón, Ana Laura Galindo es Panda. Ana, estuvo un tiempo, Ana, pues somos de esta generación donde estaba Valeria Miranda, Dani Sánchez, Ana, ella pasaba ya por mí a la escuela y de ahí nos íbamos a entrenar, Mira, ¿no? qué Entonces, padre. eso era mi rutina, entrar a la escuela, a la secundaria, de ahí apurarme para salir, para comer, irme en el transporte para llegar a entrenar y entrenábamos de 4 a 6 más o menos todos los días y entrenábamos en el campo 10 que es el Maracaná. Nos tocaba también entrenar en el campo 4 que estaba lleno de tierra, el 4 y el 3 era tierra totalmente fútbol árabe, podríamos decir, así Sí. tal cual. Estaba padrísimo. Hace poco pasé por ahí. Bueno, ya tiene pasto, qué bien que ya tiene pasto, pero no tenía nada de pasto. Ahí Sí. entrenábamos. A veces entrenábamos. Una vez nos tocó entrenar en el camellón. Una vez fuimos a entrenar. A lo mejor es un poco complicado decir esto, pero nos tocó entrenar en rectoría. Nos tocó entrenar ahí que antes era de Gadir, ahora es de GDU, pero en el estacionamiento, ahí porque no teníamos un campo. También nos prestaron una vez el campo de béisbol. Ahí adaptamos porterías como lo podíamos, con casacas. Tratábamos de hacer algo muy parecido a lo que era un área chica, ¿no? Doble área o algo así, un entrenamiento como, pues Ujú. práctico. En realidad se tenían que de repente poner muy creativos los entrenadores. A mí siempre me tocó entrenar en esta parte de extensiones con Yu era la encargada, Yuridia Cruz era la encargada de llevar toda esta categoría que estábamos nosotras y fue creciendo con nosotros hasta llegar a la universidad. Entonces fueron a partir desde los 12 hasta los, pues que entras a la universidad, 18 19 años,
más o menos. Esa parte me tocó toda, esa parte de tocar vivir con Yuridia Cruz. Yair estaba, por supuesto, presente, pero bueno, él como jefe de equipo representativo de la universidad, pues bueno, sí viajaba a los torneos con nosotros, pero nuestra entrenadora en equipos de extensión era Yu. Ok. Luis. Ay, hermano, espérame. Bueno, Ok, si no le sigo y yo. ahí viene lo bueno, ¿no? Porque, bueno, ahí está la transición y vamos con tu paso hacia la media superior. ¿Cómo fue que decidiste en dónde estudiar y cómo te preparaste? Sí, creo que lo que genera la UNAM es esa identidad que desde los equipos de extensión te vas formando. Una, pues siempre le he ido a Pumas, ¿no? A lo mejor esa es una coincidencia, de que siempre le fui a Ok. Pumas y uno de los primeros partidos a los que me llevaron mis papás, estaba muy chica y fue, creo que Pumas contra Veracruz, contra los Tiburones. Entonces, pues bueno, desde ese momento me empezó a gustar. Y después, toda esta parte de identidad que yo ya traía desde los equipos de extensión, por eso creo que los equipos de extensión siempre han sido muy importantes para ser el semillero, digamos, de la media superior y la media superior para el superior. Ahí Entonces, hago un paréntesis, perdón que sí, te interrumpa. ¿Tu primer contacto con la UNAM fue a través de los equipos representativos de extensión? correcto, sí. ¿No había algo así de que mi mamá o mi papá estudió en la UNAM o un tío o una No, tía? de No. hecho mi papá estudió en el Poli. Ok. Sí, pero no había un contacto antes directo. Tenía una tía que trabajaba, pero eso creo que fue ya después, en la guardería del CDI que está ahí creo que es odontología más o Sí, menos, grado. por el metro CU. Correcto. Pero no había como algo antes de eso, ¿no? Mi hermano también como que él entró, toda esta parte que jugó fútbol americano, pues bueno, entró ahí a los Cougars creo que son equipos de la mayor, no, de la mayor no, de intermedia. Estaba ahí con Pumas, entonces pues bueno, esa a lo mejor parte ya sí la conocí un poco, pero creo que nos tocó a la par, ¿no? Él ya estaba dentro de la prepa, si mal no recuerdo, sino que ahí nos corrija un poco al fin que está viendo el programa. Y entonces ese acercamiento con los campos, con la parte deportiva, creo que la tuve más presente. Entonces, pues me gustaba bastante todo este contexto que te forma los equipos de extensión. El viajar, el tener una disciplina, el hacer hábitos que uno no se imagina que pueda hacer hábitos, pero pues era, tengo que salir bien en la escuela porque tengo que ir a entrenar, porque aparte, si no pongo atención, ya llego muy cansada y la tarea es hacerla, entonces mis tiempos libres, lo que hago es la tarea, como en el transporte, como cuando voy hacia camino a hacer el deporte, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto lo hicimos, lo practicamos también. Mi hermano tenía una rutina, siempre la tuvo, jugó en la UTLAP, entonces ir a Puebla hasta Puebla, obviamente nos teníamos que hacer una agenda muy grande. Por eso digo que mis papás creo que han tenido mucho que ver en esta parte de formación deportiva, académica para mi hermano y para mí, que nos han apoyado ir desde la Ciudad de México hasta Puebla, creo que todos los días, pues bueno, era un gran reto. Nos ayudaba mucha gente, mi abuelita me acuerdo que también me ayudó, uno de mis tíos nos ayudaba, como que la familia también creo que es una gran pieza fundamental en esta parte deportiva que cualquier deportista puede tener. Y bueno, como comentábamos, pues decido como hacer el examen para entrar a una de estas prepas que tiene la UNAM. Yo tenía la prepa 2 muy cerca y el CCH Sur, no, Oriente, perdón. Sin embargo, pues uno se va informando y va viendo a dónde quiere estar y demás, y me llamó mucho la atención la prepa 6. Entonces, mi primera opción puse prepa 6, de la escuela, pues nos preparaban para el examen de Comipems y demás, y pues yo quería pertenecer a la UNAM desde siempre, ¿no? O sea, yo ya en equipos de extensión, yo decía, yo ya soy de la UNAM. Y desde ahí yo ya sentía que era de la UNAM. Entonces hago el examen y me quedo en la prepa 6 afortunadamente. Y bueno, ya podía, si ya representaba a la UNAM, siento que ahora ya lo representaba mucho mejor, porque ya pertenecía al equipo de extensión. Digo, Pero a ver, te nos fuiste un poquito rápido. ay, perdón. Lo que Luis te preguntó era
ahora sí que buscándole más carnita a esto, ¿cómo te preparaste ¿Cómo para te el preparaste? examen? Y pues me imagino, por su año de nacimiento, que a Andrea ya no le tocó el correo postal, mi estimado Luis, ni Te el lo periódico. aseguro. Andrea seguramente ya fue de consultarlo en internet. A lo mejor me Sí, equivoco, pero ya fue quizás de consultarlo en internet. Entonces, Así ¿cómo fue fue. que te preparaste para el examen? Y una vez que lo hiciste, si te acuerdas dónde lo hiciste también, y la espera, los días de espera a saber el resultado, y cuando llega ese resultado y sí. cotejas tu número y lo ves que está ahí, ¿qué sentiste? Tanto tú como tu familia. Sí, me acuerdo que sí tomé un curso, el de CONAMAT. Para eso pues también, ¿no? Teníamos que ir a entrenar, entonces yo sentía muy feo el tener que o perderme algún entrenamiento por ir al curso de CONAMAT. Yo decía, es que, oye, es que me estoy perdiendo el entrenamiento y a pesar de que me decían, sí, pues no te preocupes, ¿no? Porque pues obvio queremos que pertenezcas a la UNAM y es importante. Yo decía, pues sí, pero es que pues me pierdo los entrenamientos y me decían, no te preocupes, o sea, aquí vas a seguir, ¿no? Con nosotros. Entonces, sí fui creo, no me acuerdo bien cuánto tiempo duró la preparación para el examen. Nos daban asesorías en la escuela, pero el curso de CONAMAT sí lo tomé. Muy cerquita aquí sobre Miguel Ángel de Quevedo, por donde está un Soriana, ahí hay un CONAMAT, entonces también me quedaba un poco cerca. Y ahí es donde tomé el curso. Tomé el curso, hice el examen en una universidad, no me acuerdo si el Colegio México o el Instituto México, alguno de esos En la dos, Coxpa, en Acoxpa, alguno de esos dos el colegios, Colegio México. creo que sí. Creo que en eso, en ese fue donde tomé el curso, me llevaron hasta allá, hice el examen, pues obviamente estaba nerviosa, siempre pues era mi tirada quedarme, ¿no? Pertenecer a la UNAM, quería pertenecer sí o sí, de alguna forma. Y nos dicen, te damos los resultados en tanto tiempo. Sí me tocó justo el internet, por ahí me enteré, pero tenías la opción de comprar el periódico que iba a salir o ver en la página de internet, donde todavía te conectabas con el cable LAN y sonaba ti, 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 ¿no? Entonces, pues, en ese momento me conecté. No estaba en mi casa, estaba en casa de una amiga, me acuerdo muchísimo, de una amiga de la secundaria. Creo que habíamos ido, no me acuerdo por qué yo estaba en esa casa y le dije a mi amiga, oye, ¿me puedo conectar en la madrugada? No podía ni dormir. Le dije, oye, ¿me puedo conectar al internet de tu casa? Me dijo, sí, ¿para qué? Y yo, es que voy a ver si ya me quedé en la prepa, no sé qué. Mi amiga iba a seguir en esa escuela donde estábamos. Ella no hizo Ok. el examen. Entonces me dijo, sí, claro, y ya me conecté y pues dije, sí me quedé, ya te daban tu número de cuenta desde ahí, que todavía me lo sigo aprendiendo, más bien todavía me lo sé, y desde ahí Adelante. fue A que, ver, esa es otra pregunta que luego hacemos. El número de cuenta. sí, me lo aprendí como 309 21 021 6, así me Ah, lo aprendí. Bien, Y entonces. pues bueno, ahí vi ya que me había quedado y pues dije, bueno, pues ya les mandé, no es cierto, pues ni siquiera tenía celular, entonces no les avisé a mis papás hasta después. Ya me acordé por qué me quedé en casa de mi amiga, porque teníamos unos 15 años y entonces pues fuimos a los 15 años y me quedé a dormir con mi compañera, mi amiga. Y así fue como me enteré. Entras a la prepa 6 turno de la mañana. No, me quedé en el turno de la tarde, pero hicimos todo para que me cambiaran al turno de la mañana. Me tardé un mes, entonces en ese mes yo no podía ir a entrenar justo con el equipo representativo con las mujeres, pero fui con los hombres. Ellos entrenaban en la mañana con Sergio Morales, entonces estuve sí, sí. entrenando con Serge durante Un mes. como el mes y medio que se tardó mi cambio de turno. Y entonces, pues bueno, era seguir jugando, era algo diferente, pero pues bueno, nos estábamos preparando para el nacional, el regional, el estatal. Entonces, pues bueno, tenía que seguir entrenando y ahí fue que estuve con Sergio Morales. Entraste a la selección de media superior. Entré a la selección de media superior, sí. Esa selección, ¿quién la llevaba? Yu también. También yo. Yu decidió llevar todo ese proceso con nosotros, con las que había empezado como en el 2007 más o menos, 8 hasta que llegamos a la media superior. ¿Te tocó ir a alguna Olimpiada Nacional Sí, entonces? me tocó ir a una Olimpiada Nacional y me tocó ganar una de las medallas históricas del tercer lugar. En tercer lugar.
en, no me acuerdo, no me acuerdo dónde fue, creo que fue Veracruz, pero nos tocó un grupo bastante fuerte, era el grupo de la muerte en donde estaba Nuevo León, que siempre ha sido muy bueno, Baja California, el ESIME y nosotras. Y ganamos un tercer lugar, que bastante bueno, nos sabía muy bien, nos habíamos preparado mucho tiempo para ganar al menos una medalla, porque tener una medalla te daba acceso a poder entrenar en un campo mejor. Entonces, dejar como de entrenar en un estacionamiento o dejar de entrenar en el estadio de béisbol, que ahorita está padrísimo, pero en ese momento pues solo era Un diamante. un triángulo. Pero ahorita está muy bien, está padrísimo. Me hubiera encantado entrenar ahí también, con pastito bien y demás, pero teníamos el montículo, entonces ahí teníamos que ingeniárnoslas para entrenar. Y después de eso, pues sí, efectivamente fue que pudimos conseguir más cosas, un campo para entrenar, lockers en el vestidor de la pista de tartán y demás para dejar nuestras cosas y todo eso que podíamos tener acceso. ¿Cómo fue y qué recuerdas de esos años de media superior, de tu bachillerato? Porque no podemos dejar de lado la parte académica. ¿Cómo fue para ti el cambio de una escuela particular a entrar a un plantel de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional, la Prepa 6 ahí en Coyoacán, bien lo dices, y el seguir de la mano con esto que ya tenías un rato haciéndolo Sí, en los equipos de extensión y que, como bien lo dices, yo creo que Andrea es de esos ejemplos, Luis, de lo que es el semillero de la UNAM, ¿no? Desde edad muy temprana, desde la adolescencia, desde los 10 11 años, y siguiendo este proceso de secundaria, ahora ya en preparatoria, y que más adelante veremos que lo culmina y lo corona con el representativo mayor. Pero hablando de esta etapa, de esta época, de estos años de la preparatoria, ¿qué nos puedes decir de tu paso por la Prepa 6 en la parte académica y el seguir combinando la práctica del fútbol ya con la selección de media superior? era una etapa también que no fue tan difícil, sin embargo, debo de decir que pues era muy diferente estar en una escuela tan chiquita y tan controlada que cuando llegas a la prepa 6 digo, tampoco es que prepa 6 esté enorme, pero tienes más libertad. Entonces, la puerta es abierta, puedes entrar si tú quieres o no. Iba muy bien en muchas materias, sin embargo, pues las canchitas me llamaron la atención y reprobé dos materias, matemáticas de cuarto, matemáticas de quinto y pues por ende matemáticas de sexto, porque pues no pasé matemáticas cuarto, matemáticas cinco y todo lo pasé en extraordinario al final de tercero de prepa, ¿no? De sexto de prepa, digamos. Pero todo lo demás pues lo tenía muy bien, pero justo en esos horarios era cuando a mí me tocaba jugar en las canchitas. En Prepa 6 fui con Katia Itzel, Mm. que ahora es árbitra, compartí prepa con ella, ella estaba en un grado más arriba que yo, pero también tenía más compañeras, otra de las compañeras era Nadia estuvo con nosotros, entonces era muy amiga de Katia, también estuvo ahí en el representativo, Ujú. y con ellas pues nos acompañábamos así de, ya terminamos, ahora vámonos a entrenar. Creo que haber estado en los equipos de extensión, pues ya tenías como esta parte de decir, híjole, pues no puedo ir a Coyoacán porque tengo que ir a entrenar. Entonces, eso era desde la secundaria, era desde, no puedo ir al boliche porque pues tengo que ir a entrenar. Así fue en la prepa, no podíamos, en los viernes, por ejemplo, ¿no? Que muchos se iban a las fiestas o así, pues era, pues los alcanzo, pero después de mi entrenamiento, o sea, realmente nos gustaba mucho ir a entrenar y poníamos en primer lugar ir a entrenar y después ya podíamos ir a hacer cualquier otra cosa. Como que nos llenaba tanto que no queríamos cambiar una fiesta o algo así por el entrenamiento. Ya después, si todavía estaba la fiesta, pues sí llegábamos, obviamente. Pero bueno, esta parte de combinar la escuela también empezó a ser un poco difícil con algunos profesores que no entendían esta parte de poder combinar la academia en los aspectos deportivos. Entonces tú llegabas y le decías, oiga, sé que tal fecha a tal fecha va a haber examen, pero yo tengo mi torneo. Eso se lo decías como con un mes de anticipación o más. Entonces
negociabas el hecho de que te pudieran hacer el examen antes o entregar alguna tarea antes, porque pues antes de que tú te fueras al nacional, a la olimpiada, etcétera, pues tenías que entregar tareas y te tenías que organizar bien porque se te juntaban más tareas. Pero algunos profesores no lo entendían. Decían, no, ¿por qué te voy a hacer el examen a ti antes que a los demás? ¿Qué tal que les pasas las respuestas? ¿O estás haciendo que yo trabaje doble, etcétera? Pero también te encuentras con la otra parte, que hay muchos profesores que sí te apoyan bastante y te dicen, sí, no te preocupes, a ver, ¿cuándo te vas a ir? Ah, pues me voy una semana porque el torneo dura una semana. Ah, bueno, pues en tal fecha te hago el examen y para tal fecha entrega el examen, ¿no? O tus tareas, que es el derecho a examen, entrégamelas antes, te hago el examen y demás. Entonces, encontramos de todo en la universidad también, después lo platicamos, pero desde ahí ya te ibas preparando un poco, desde los equipos de extensión, que justo también lo hacías, ¿no? En la primaria también hay exámenes, en la secundaria también, entonces hablábamos un poco, desde ahí ya teníamos unos hábitos que fuimos desarrollando para poder llegar a la prepa y pues ya no negociaba tu mamá, negociabas tú con el profesor. Claro, claro. Es Antes lo de que te dar iba a decir, el... Ah, perdón, adelante. yo creo que, bueno, el apoyo de la familia que siempre, siempre es bien necesario aquí, pues Sí, seguro que lo tenías, pero perfecto, ¿no? Y esa parte, ¿no? O sea, porque de verdad sí, las negociaciones empiezan desde que empiezas con el deporte, ¿no? sí, sí, correcto. Qué Eh, maravilloso. antes de dar el salto a la licenciatura, quiero preguntarle a Luis si hay comentarios para que ahorita que estamos casi a punto de entrar en la recta final del programa, si le damos cauce rápido a los comentarios. Mira, lo que traemos ahorita ya más o menos lo hemos comentado. Más bien yo creo que le paso la liga a Andy para que pueda ver lo que se siga desencadenando. Pero ahorita es lo que ya habíamos platicado un poco de los comentarios de su hermano y de su señor padre y un par de comentarios más. Pero, Ok, sí, hermano. entonces, luego de sortear esto que nos decías de, aparte, ¿qué materias dejaste? Sí, Matemáticas, o sea. sí, sí. Sí, por un momento pensé que no iba a salir de la prepa por esas materias, pero también justo me metí a cursos para pasarlo era extraordinario de matemáticas cuarto, extraordinario de matemáticas 5, y existe algo que se llama especial, ya es como el extraordinario del extraordinario, ¿no? Entonces, pues bueno, es para que ya salgas de la prepa y ya, y los tres me los eché así, Ok. sí. Conozco la historia. ¿Y, La leí en un estudio. y, no te gustaban las matemáticas o se te hacían Sí, pesadas? O... sí, pero como era la hora en que echábamos a reta, pues Ah, no ok, entraba. no entrabas a las Entonces clases. me iba bien los exámenes, pero cuando pasaban lista, pues no estaba, cuando entregaba tareas, pues no estaba, entonces no me Ok, daba el promedio. Entonces ok. sí trataba de platicar de, bueno, pero salí bien en el examen, ¿no? Sí, pero lo demás no está, y yo, ay, sí. A ver Y si pues ahorita no se están enterando sus papás de que se volaba clases por entrar por estar en las canchitas, ¿eh? apenas se van enterando. ¿Cómo surge en ti entonces, como tenías el pase reglamentado, el pase automático, por qué? Cuéntanos cómo es que te decantas por la facultad y la carrera que decidiste estudiar y que nos platiques qué fue. Sí, primero también debo decir que era influencia de mi papá estudió ingeniería, mi hermano estudió química, entonces siento que también va por ahí. Sin embargo, desde la secundaria, la materia de química se me facilitaba mucho. Entonces, cuando llego a la prepa, mi profesor de química ya era una persona grande. Yo en la secundaria, mi maestra de química era muy buena. Entonces, yo aprendí mucho de ella. Entonces, cuando llego a la prepa, dije, ah, esto me acuerdo ya haberlo visto. Sin embargo, mi profesor pues explicaba un poco, digamos que más complicado, como que él sabía mucho el señor, mi profesor, pero ya estaba un poco más grande, a lo mejor ya no nos tenía tanta paciencia. Entonces, una vez en un ejercicio, me acuerdo que pasé al pizarrón, estaba en cuarto de prepa, pasé al pizarrón y entonces hice el ejercicio que él explicó, pero de otra forma en la que yo entendía y me habían explicado. Entonces mis compañeros entendieron y dijeron, ah, sí, entendimos, Andrea. Y el profesor, no sé si fue de broma, me dijo, ¿no quieres dar la clase y te pongo 10 todo, pues, todo el año, ¿no? Bueno, el semestre. Y yo,
¿de verdad? Y me dijo, sí. Entonces, pues bueno, parte de estudiar eso es que yo era casi la maestra, obviamente con el apoyo de él me orientaba, pero yo veía la parte como diferente de cómo él explicaba y cómo yo lo había entendido desde la secundaria. Y ahí fue cuando dije, pues creo que me gusta química, creo que soy muy buena para esto y mis compañeros me entienden y pues yo ya tengo el 10 porque pues estoy dando la materia. ¿Sí te lo Entonces, cumplió? sí, sí me lo cumplió. Ah, qué buena Sí me onda. lo cumplió, me puso 10, pasé química y pues ahí dije, pues quiero que me gusta la química. Igual tenemos esta parte de orientación vocacional en donde te hacen el examen y más o menos ves para qué eres apta, pero bueno, me confundió más porque decía apta para área 2 y área 4 y yo, pues no sé qué estudiar. Entonces dije, bueno, ya estoy dando la materia de química, creo que soy buena y mi hermano ya estaba en la facultad de química. Entonces dije, pues a lo mejor sí, sí voy por acá. Y sí, así es como decido tener mi pase reglamentado a la Facultad de Química. Y así es como me quedé ¿Y en estudiaste? Química de Alimentos. Química de Es alimentos. licenciatura. Entonces estuve ahí en la Facultad de Química, en la carrera de Química de Alimentos. ¿Cómo se dio, cómo fue para ti ya ese cambio de la Uy, ese yo creo que sí preparatoria fue a la uno de los cambios universidad? más complicados. Porque pues es muy diferente. Hasta me acuerdo que teníamos sesiones de psicología en la facultad. Llegaba la psicóloga en los primeros semestres y nos decían que todo iba a estar bien, que no nos desesperábamos, porque había muchos reprobados. Y sí, efectivamente pasé dos materias, solo pasé química y una de optativa de humanidades, y lo demás no lo pasé, física no lo pasé, cálculo no lo pasé, álgebra no lo pasé en ese primero porque después lo tenía que pasar si yo quería jugar a la universidad, porque para jugar a la universidad tienes que tener un cierto Avance porcentaje. académico. Entonces, pues como yo tenía cinco materias, solo había pasado dos, tenía que pasar una más para poder cumplir con el programa, ¿no? Entonces, para mí fue un cambio muy radical. Ahora sí decía, es que no sé si elegí bien, creo que no elegí bien. El papá de una de mis compañeras, de Valeria Miranda, él es maestro en el CCH Oriente. Bueno, no sé si siga dando clase don Robert, pero yo me acercaba a él, le preguntaba, me quedaba a clases para presenciar, hice esta parte de verano, que es intensivos, creo que se llama, y tienes que ir en las vacaciones a tomar la clase que tú quieras y solo así fue que pude pasar algunas materias para jugar a la universidad. Es irónico, pero pues todo estaba encaminado al fútbol. Yo quería pasar para jugar a universidad. ¿Cuál fue tu primera universidad? Mi primera universidad, Veracruz, ¿Dos fue mil doce? 2012, Medalla de plata. medalla de plata. Sí, Con aquel juego que ya platicábamos, con Jair, sí, de la universidad fue en Veracruz. Algo sí, hicieron ahí los Tigres que sí, como no les gusta perder, algo se sí, inventaron para jugar y que Veracruz no fuese la medalla de oro. sí, Y un juego ahí en Irapuato para disputar en un correcto. partido, Fue muy la, raro. sí. Y por estas fechas es que 28, Sí, me acaba de salir hace poquito el recuerdo de ese viaje a Irapuato sí, en 2012. Entonces, 2012 fue tu primera universiada y ahí correcto. empieza un camino, Andrea, muy arduo, muy complicado, que Sí, parecía que no se les daba. En 2015 en Puebla, también, también medalla de plata. sí, Un año antes en Culiacán tampoco se había no, logrado avanzar, pero llega el 2016, que es un año de ensueño y maravilloso sí, en la época reciente del fútbol femenil, la medalla de oro en la Universidad de Guadalajara en 2016. Un camino que concretamente en ese año fue maravilloso desde el estatal, el regional. Creo que no perdieron ningún partido, metían goles a raudales, estaban en su punto ustedes. Y sí, la verdad, algo que mencionó Luis, antes de preguntarte,
y que desde que te conozco, pues creo que es algo característico de ti, porque siempre veías a Andrea corriendo por todo el campo. Y lo dijo ella hace rato de que algo trae en los genes, porque desde su hermano y sus papás, el correr, 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 y hagan de cuenta que era una hormiga atómica, un caballito corriendo por todo el campo, con sentido, por supuesto, y incansable, o sea, y tiene que ver también con esta otra parte que decía de lo de el apoyo y la ayuda de sus padres y el que siempre lo tengo muy presente y en alguna ocasión hasta me tocó algún taquito de la comida que prepara tu mamá, este, pues si corría como caballo, pues el combustible también tenía que estar ahí presente. Cuéntanos de esa etapa hasta llegar al 2016, ¿cómo fueron esos años en que parecía que no se les daba, no se les daba, se quedaban en la orilla? Aquella final en Puebla contra el Tec de Monterrey, que pierden por goleada, pero si algo te da el deporte, y me imagino que algo que aprendiste con ello, es que da revanchas, Andrea. Correcto. Sí, pues también la universidad fue una etapa, la universidad más bien, y la universidad fue una de las etapas también muy bonitas. Creo que toda mi carrera deportiva estudiantil la disfruté muchísimo. Y pues sí, no se nos daba, hasta ya nos hacían burla, ¿no? Como las más veteranas, porque ya habían ganado la medalla de oro, nos decían que éramos el Cruz Azul. Entonces, pues llegábamos a las finales, pero pues no las ganábamos, etcétera, etcétera. En Puebla sí perdimos, una dolorosa derrota, porque pues en teoría veníamos bien preparadas y sin embargo, pues bueno, el TEC tenía un equipo muy bien estructurado, muy bien para competir. Y pensábamos que no lo íbamos a lograr, para muchos era nuestra última universidad. De hecho, hasta salió un comunicado de Conde esa vez en el cual decía que probablemente se iba a cancelar la universidad. Entonces, fue algo complicado. También tuvimos en esas sesiones, eh, hicimos de todo, ¿no? Tuvimos una parte de psicología que en ese momento todavía como no estaba tan enfocada, pero llegó una frase que nos marcó como a todos, que era lo del suelta perro y cosas así como padres, ¿no? Entonces, hubo un trabajo muy bueno de todas las áreas, de los entrenadores, de nosotras, nuestro compromiso por estar ahí. Y sí, llegamos en una etapa muy buena a esa universidad, estábamos muy preparadas, ya estaba también esta parte de entrenadores. Quique le tocó vivir con nosotros ese campeonato. Charlie, que también ahora está como auxiliar, él también se sumó a nosotros, a los delanteros, ¿no? Porque lo que teníamos un poco, y debo de aceptar, ¿no? Yo soy delantera, pero pues generábamos muchas oportunidades de gol, sin embargo, pues no las metíamos y esa universidad nos salió todo, ¿no? Seguramente era el aporte de todos ellos que estuvieron desde un momento de hacer las pretemporadas y aportar cada uno, comportarnos como un equipo profesional y querer hacer una pretemporada como es en otro lado, en Cuernavaca, todas juntas, o en una casa en Acapulco que tenían, y vivir lo que era una pretemporada, que después cuando paso al profesional, que hablaremos después, yo ya lo había vivido, ya sabía que era vivir una pretemporada, ya sabía que era irme al gimnasio, ya sabía que era quedarme más tiempo para entrenar. Creo que eso fue la clave para que pudiéramos ganar esa universidad del 2016, en donde también Panda estaba como auxiliar, ¿no? Entonces, como que muchas cosas se juntaron para que en ese momento nosotros pudiéramos llegar a ser campeonas de la universidad en Guadalajara. No sé si quieras tú mencionar algo, Luis, tu micrófono. Ah, sí, no sé ni a qué hora lo apagué, hermano, perdón. No, pues eso, ¿no? O sea, qué maravilla. La verdad es que, bien lo decía Lombardi, ¿no? La única parte donde éxito está antes de trabajo es en el diccionario, ¿no? Sí, Entonces, pues, si quieres éxito, tienes que trabajar durísimo, ¿no? Y la cantidad de esfuerzos y de talentos es una maravilla, ¿no? Eh, yo creo que las preguntas sí las dejamos para el siguiente programa, hermanito. Así es, las dos ¿Parece? finales que ya seguramente Andrea las Ya ha se de la tener, sabe, pues ya se ya, las ya. sabe.
pero las Yo creo dejamos que ya para el hasta hizo siguiente la tarea, programa. así como es. Hay que mencionar que este programa de hoy 30 de junio de 2025, es nuestro último programa previo al periodo vacacional que se abre a partir del próximo lunes. Entonces, van a descansar de nosotros 3 semanas y nosotros también Hermano. descansaremos un poquito. Pero el lunes 28 de julio regresamos con bríos renovados, ya descansados. Y ese día, ese lunes, tenemos ya el compromiso con Andrea de una segunda parte para conocer de su trayectoria como profesional. Ella jugó fútbol profesional cuando surgió la Liga MX femenil. Tuvo la oportunidad de jugar en Querétaro con... ¿Es Gallos o Gallas o cómo le Gallos, decían? sí, Gallos, Gallos Gallos Blancos, femenil, Gallos sí. femenil con Gallos de Querétaro. Y no solo eso, sino es todo un estuche de sorpresas y de monerías, Andrea, porque ahí como la ve, ahora está metida en el mundo recuérdame el nombre, Luis, Artes marciales mixtas. artes marciales mixtas. Entonces, por eso decía que es toda una caja de sorpresas. Y no han dado en la parte del fútbol americano, hermano, ¿eh? Así es. Dobleteaba mientras jugaba en la UNAM. Entonces, si les parece, Olvídate. en estos 3, 4 minutitos que nos quedan, eh, y creo que es un buen momento para dejar ahí la charla en esta etapa de su etapa estudiantil, académico estudiantil, con el representativo femenil de fútbol soccer de la UNAM, con el que tuvo la oportunidad y la fortuna de coronar esos años de esfuerzo, que son 5 o 6 años, 5 años de trayectoria, lo que dura la carrera prácticamente. Sí. Ujú. Este, siendo jugadora de la selección mayor femenil de la UNAM y que coronan en 2016 con esa universidad en Guadalajara llevándose la medalla de oro. Era la antesala del surgimiento de la Liga MX femenil Sí. y, y también culminan tus estudios, la parte académica. Cuéntanos brevemente cómo fue para ti ese sentimiento, me imagino que eran sentimientos encontrados, de lograr la medalla de oro y culminar la parte académica de la carrera y con ello, esta que inició cuando tenías 11 años, Andrea, y que Sí. culmina con esa universidad en 2016. Pues sí fue, justo como dices, eran sentimientos encontrados porque era una rutina o algo que ya estaba en mí desde que tenía 11 años, 12 años, que hablábamos de que pues mi mamá llevaba de comer, empezó llevándome a mí de comida, después todas las demás querían comer, entonces mi mamá les llevaba comida y era una rutina que ya teníamos muy establecida. Entonces, pues sí, terminar o concluir esta etapa de la universidad, más o menos te lo ibas imaginando. Sin embargo, pues nunca es, uno dice, no, no experimenta en cabeza ajena, entonces te podías imaginar lo que te platicaban tus compañeras que ya se habían ido, te ibas preparando, sin embargo, pues cuando llega el momento dices, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Seguí estando dentro de la universidad porque tenía algunos proyectos de mi tesis, de la maestría, de la maestría, no, de la tesis más bien, de mi servicio social, etcétera. Entonces seguía yendo como a los laboratorios de ahí de química, enfrente del metro, pero pues bueno, ya no podía yo como tener esta rutina de ir a entrenar, porque ya tenía otros compromisos, porque pues ya tenía que ir y también llega una oportunidad del extranjero. Me llaman de Estados Unidos, que si quería, también con ayuda de Yuridia, entre las dos buscamos una beca deportiva para que pudiera jugar allá en Estados Unidos y tener tal vez otra carrera o una maestría o algo parecido a lo que se pudiera hacer. Y pues bueno, Eso eso, fue en Miami. eso fue en Miami, correcto, terminando. Cuéntanos brevemente de eso. ¿A qué parte, a qué universidad? Era un college en Estados Unidos, ya ven que está dividido más o menos como en la universidad y el college. Entonces, del college es una carrera, digamos, un poco técnica de 2 años. Sin embargo, si te va bien, puedes pasar a la universidad. Entonces, ese era el plan, hacer los 2 años y luego te avientas otros 2 o 3 años en lo que tú estabas especializada. Ahí fue que me empecé a especializar o hice esta carrera técnica de Sport Management y fue donde inicié como esta parte administrativa del deporte. Jugaba, la escuela se llama, el colegio se llama ASA College, ASA,
no tiene ninguna sigla o no significa nada, solamente pues es un college y ahí empecé a jugar y a estudiar para Estados Unidos. Entonces, la mira, antes de que existiera la liga profesional, era tratar de llegar a la NCAA, que pues es como prácticamente algo muy, muy elevado de nivel en cualquier deporte para Estados Unidos, y eso era lo que yo quería como aspirar un poco. Entonces, no jugué en la NCAA, hay como otras tres ligas antes que te van preparando hasta que puedas llegar a la NCAA. Cuando te fuiste a Estados Unidos, ¿ya habías terminado la carrera acá en México? No, me faltaba todavía mi tesis y algunas cosas del servicio social. Ok. Entonces me Y la fui, aventura en Estados Unidos duró? duró un año porque fue el primer mandato de Trump, mi visa se vencía, ya no se renovaba, ya saben, cosas un poco complicadas, pero al mismo tiempo pues surge la Liga MX femenil. Y si Tan, les parece, ahí esta historia continuará Esta historia para continuará. que nos cuente no cómo se se pierda el da, próximo capítulo. para que nos cuente Andrea cómo es que regresa de Estados Unidos y se Sí, involucra con el fútbol profesional a través de la Liga MX femenil. ¿Tu equipo fue Gallo siempre? Sí. sí, como Ok, jugadora sí, ok. Entonces, sí, ya sé que después tuviste ahí un paso por el Club Universidad también, ¿no? sí, Un correcto. poco. Este, pues ahí le dejamos y dejamos, como bien dijo Bien Luis, picados. las dos preguntas finales para el final Ok, de Y hermano, en la próxima emisión. Entonces, se abre un pequeño paréntesis de tregua y de descanso que es necesario, a lo mejor no merecido, pero sí necesario. Y sí. el 28 de julio tenemos la cita, ustedes con nosotros, nosotros con ustedes, y Andrea está más que puesta para que ese próximo lunes 28 de julio nos cuente en la segunda parte de su semblanza deportiva esta otra parte de su historia de vida hasta la actualidad. Entonces, por lo pronto, te queremos agradecer, Andrea, el que hayas aceptado la invitación y el que nos hayas acompañado esta noche aquí en Semblanzas Deportivas. A ustedes muchas gracias por invitarme y qué gusto siempre platicar con ustedes. Mi estimado Luis, muchísimas gracias. Digo, ya tenemos a la gente más enganchada que nada, ya más que telenovela de Televisa, ya, sí. Puestísimos, pues agradecerte mucho, Andy, de verdad. A Eh, ustedes, a un ustedes. honor y pues sí, ahí a ver qué te dice tu papá, porque sí, ya confirmó que no sabían que habías reprobado. Chan, 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 chan. Ah, tienes estas 3 semanas para hablar con tus papás y Ya sé. ofrecer disculpas y de alguna manera reivindicarte. Pero creo que te has era por reivindicado. rating, señor, no se apure, era nomás para darnos rating. Me estaba fogueando en las canchitas un poco más para llegar al profesional. Pues no nos queda más que agradecer el favor de su atención, agradecer a los compañeros de comunicación social en el set, lugar donde surge y nace esta señal que a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, de la UNAM para México y de México para el mundo. Por hoy es todo por su atención. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima.